Buenas noches. Estaba atendiendo a esta canción, que siempre la cantamos generalmente antes de escuchar la palabra del Señor. Y yo le hubiera puesto otra estrofa, muy importante. Después de escuchar, ¿verdad? Como dice ahí, emocionarnos con la palabra del Señor, ¿qué requiere después de escuchar? Bueno, ¿qué requiere? Después que escuchamos, hacer, dicen por acá. Muy bien. Hacer. Y a eso nos enfrentamos cuando preparamos y cuando también escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos, cuando escuchamos, ¿verdad? Este, a más responsabilidad delante del Señor, si el Señor nos habla, como vamos a ver este personaje que el Señor le habló, a ver qué fue lo que hizo. Y el Señor va a hablarnos también esta noche, gracias Gustavo. Saludos a los que están mirando allí por la, por la transmisión, especialmente a unos conocidos que tengo ahí en Belvedere. Mi familia, parte de ella quedaron por allí. Y bueno, si alguien se acuerda de qué fue que hablamos hace un tiempito y dijimos que íbamos a continuar. Que no digan siempre lo mismo, pueden levantar las manos, sin levantar las manos, decir allá del fondo, capaz. ¿Qué, Mauro? No tiene memoria. A ver, ¿alguien por allá que se acuerde? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién dijo Nehemías? Muy bien, Marina. Eh, Muy bien, Mauro. Hola, hola, hola. Así que vamos a este libro de Nehemías, vamos a ver el capítulo 2. Ahora sí, abrí, podés poner la presentación. Capaz que se sorprenden por lo que dice ahí. Nehemías el alegre. Bueno, esto era una de las características, no de Nehemías, sino de todos los que estaban ahí cerca del rey. No podían mostrarse tristes, afligidos, porque esto reflejaba, ¿verdad? Le reflejaba al rey aprobación por la administración del rey y en su reino, ¿verdad? De que estaban todos sus súbditos contentos y alegres con él, con sus decisiones, con su bondad, y no era bien visto y a veces corrían peligros si se mostraban tristes. ¿Se acuerdan que una de las características en la antigüedad de la tristeza, del afligimiento, era vestirse de cilicio? Y allí en el libro de Esther, si se acuerdan, luego de que el rey Asuero decreta ahí la destrucción o exterminar con el pueblo judío, ¿se acuerdan que Mardoqueo dice, rasgó sus vestidos? Dice, no lo vayan a buscar, pero Esther capítulo 4, verso 1, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y dice en el verso 2, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Por esto mismo que les mencionaba. Hay algunas palabras acá o frases en este capítulo que me llamaron la atención y que bueno, investigando un poco ahí con algunos libros, McDonald's, por ejemplo, y me acuerdo de Abel, este, pero me llamó la atención y bueno, y también pude aprender algunas cosas que les voy a preguntar a ustedes si las conocen antes de decir lo que pude investigar. En el capítulo 1 estuvimos viendo de este copero del rey de aproximadamente 28 años. El rey tenía unos 12 años más que él, el rey tenía unos 40 años. El rey era Artajerjes, hijo de Jerjes o Asuero, ¿verdad? Ya mencionado y conocido.
y la reina Esther, que fue la reina, digamos, por un tiempo. Así que Esther era madrastra, ¿verdad?, de Artajerjes. Esto es importante también tener esto presente cuando estudiamos estos libros. Y bueno, era muy cercano al rey, eso lo habíamos visto. Él posiblemente no hubiera conocido Israel, pero sí una característica que nos sorprendía era el amor que tenía hacia el pueblo, hacia Dios, cómo se afligió cuando escuchó de su hermano que habían venido de Israel, de Judá, cuando escuchó en qué pena, en qué ruina se encontraba, cómo se amargó, cómo clamó a Dios, y clamó especialmente, ¿verdad? Hicieron ayuno y demás por estas palabras que va a tener ahora acá en el capítulo 2. Ya iba el año 20 del reinado de Artajerjes. ¿Quiénes, quiénes tienen entre 28 y 30 años los que están acá? Levanta la mano. 28 y 30 años. Ah, pocos, pocos. Bueno, el Señor, como les dije hoy al comienzo, ¿verdad?, llamó a Nehemías, y Nehemías era de edad de 28 años. Y con esa edad, con esa juventud, fue que se presentó ante el rey. A veces podemos decir que poca edad que tengo para, ¿no? O cuánta edad que tengo, por ejemplo, como Moisés, que a los 80 años, ¿verdad?, tuvo que ir allí ante Faraón. 80 años. Soy viejo para lo que el Señor pide, ¿no? Dejemos para los más jóvenes. O soy muy joven, soy muy joven. Ni conozco Jerusalén. Tengo que ir a reconocerla, como vamos a ver. Lo que me han dicho, no me ha pasado ni foto, ¿verdad?, en el celular, no sé cómo está. No tengo ni idea, me han contado. Y soy joven. Pero sin embargo, el Señor lo utilizó, como también el Señor puede utilizarnos a todos nosotros, los que somos sus hijos. Y bueno, ya entrándonos en el pasaje, dice allí el versículo 1. Sucedió, dice, en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Cuando leíamos el capítulo 1, decíamos, allí en el pasaje dice que estaban en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu es a finales de otoño. Vemos que el copero tenía que probar todo lo que entraba a la boca, digamos, del rey. Entonces, cuando este copero Nehemías se retrajo, ¿verdad?, para estar ayunando, ¿verdad?, triste, en amargura, él hubo un tiempo que no estuvo yendo a hacer su tarea. No sabemos cuánto tiempo fue, pero sí sabemos que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron 4 meses, porque el mes de Nisan, como dice ahí, es el comienzo de la primavera. O sea que todo el invierno fue como una pausa acá en la historia, y pasaron 4 meses. Y una cosa que me llamaba la atención es la tristeza del rostro. Habían pasado 4 meses. Yo no recuerdo una mala noticia que haya tenido en mi vida, que haya estado 4 meses afligido y que una persona de verme nomás ya pudiera darse cuenta, ¿verdad? No que estaba enfermo, porque lo conocía, ¿verdad? Había estado mucho tiempo Nehemías cerca de Artajerjes, entonces le conocía tanto que de verlo nomás ya podía saber lo que posiblemente pasara por su cabeza o por su corazón. 4 meses después, imagínense la preocupación que tenía, ¿verdad?, por el pueblo de Dios que estaba allí en aquel lugar. Sin dudas él se había rehusado
a ir en otras oleadas que hubieron antes, que los reyes habían permitido, Jerjes, por ejemplo, a que volvieran parte del pueblo a Judá. Bueno, él le habían pasado 28 años, capaz que ni conocía, pero aún así, a pesar de estar lejos, a pesar de haber aprendido la cultura, ¿verdad? Persa, todos los dioses y todo lo que uno puede decir que hay en el mundo y tal vez peor a lo que hay ahora. Bueno, como él aún, ¿verdad? Pasaron 4 meses. Nos sorprendía aquella vez que leímos el capítulo 1 esta tristeza, este afligimiento que él tenía. Pero aún pasaron 4 meses y no se lo podía sacar del corazón, esta tristeza que tenía hacia su pueblo, hacia el pueblo de Dios. La frase allí al final del versículo 2 a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Y quiero escuchar algunas que ustedes me compartan a ver por qué les parece, o tal vez ya estudiaron este pasaje. Dice que temí en gran manera de que el rey lo viera triste. Aparte de lo que ya vimos al comienzo, ¿verdad? Aparte de eso, ¿por qué pudo haber sido? No era tolerable la tristeza, sí, lo dijimos. En general, ¿verdad? En todos los que estaban cercanos a los reyes de esa época, por todo lo que hablamos al comienzo. Bien, pero hay algo más. Punto para él. Para mí fue eso. Para mí fue eso y lo repito para los que están allí a la distancia, es porque el rey temía por este cambio de actitud del copero, de que podía ser envenenado, que algo se estaba tramando. ¿Saben qué? Dice George Williams, dice lo siguiente: los monarcas orientales que estaban bajo la continua amenaza de ser envenenados estimaban especialmente sospechosa cualquier apariencia de inquietud en sus coperos. Y me vino a la mente, hay una película que tiene una escena de las más dramáticas que yo he visto, que es una escena de la Segunda Guerra Mundial, cuando en unos campos allí en Francia, un campesino con su familia aloja a una familia de judíos los tiene ahí con ellos trabajando en el campo, y cuando ve venir a los nazis, los manda para abajo de la casa, de todo piso de madera, ahí a un sótano, y entra ahí el oficial, y se pone a conversar con el dueño de casa. Y lo lleva tanto la conversación, le hace todo un trabajo psicológico. ¿Se acuerdan de esa película? Se llama Malditos Bastardos. En inglés sí se traduce de ahí. Pero llega un momento que es tal la presión que la cara del dueño de casa lo vende, ¿no? Él no puede más con la presión, se emociona y el oficial se da cuenta de que sí, que estaba escondiendo a judíos. Y hay la imagen ahí, Giselle, la escena que son 4 segundos, de cuando él ya no puede más y allí el oficial alemán se da cuenta de que estaba escondiendo algo. Esa es la imagen. Ahí señala abajo del piso. Bueno, y después, si quieren ver la película, cómo sigue. Pero saben, es esto. Es esto lo que el rey temía de lo que estaba pasando este, en la cabeza de Nehemías. Es muy fuerte todo esto. Por eso que dice Nehemías, temí en gran manera, porque él se daba cuenta justamente de esto, de la importancia de su labor, allí de su oficio como copero, y que este cambio de actitud sin duda que reflejaba que podía ocurrirle algo malo al rey, porque aparte no fue en cualquier momento.
vieron el pasaje, dice, en el momento, ¿verdad?, de servir allí la copa, en el momento que estaba ejerciendo su oficio, no fue conversando, no fue estando cerca del rey, que le ocurrió esto. Y dice el versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. Acá como queriendo afirmar, ¿verdad?, su lealtad hacia, hacia el rey. Y que esta lealtad y que para siempre viva el rey, también quería decir que él también iba a estar vivo por el trabajo que él ejercía. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí Nehemías usa esta frase que, yendo a MacArthur, aclara un poco de por qué menciona esto de los sepulcros y las puertas consumidas por el fuego. Dice ahí el comentarista, un sepulcro era un lugar donde se mostraba el respeto a los miembros muertos de la comunidad que habían dado nacimiento a la generación viviente y que les habían transmitido sus valores espirituales. Los sepulcros eran también el lugar donde la presente generación tenía la esperanza de ser honrada con una sepultura al morir. Esto con respecto a los sepulcros, ¿verdad? Habla allí de la comunidad. Dice, con respecto a las puertas, eran emblema de la vida de la ciudad, por cuanto las personas se reunían para los procesos judiciales o para una interacción social básica cerca de las puertas. Las puertas quemadas representaban la muerte de la vida social, es decir, el fin de una comunidad de personas. Y esto es lo que estaba expresando con estas palabras Nehemías. Allí en Jerusalén habían aproximadamente entre 10 y 12 puertas. Esto también habla de la sinceridad de Nehemías. Él quiere que se saque el rey. En cierta manera había mucha intimidad entre ellos, casi una amistad, que el rey se saque de la mente esto que estaba pensando al decirle para siempre viva el rey e inmediatamente decir solamente la verdad de qué es lo que lo tenía afligido, a pesar de las consecuencias que podían venir, porque no sabemos si a pesar de esto que le dijera a Nehemías, el rey con todo, ¿verdad? Como no era admitido, como compartió Mario allí respondiendo a la pregunta de por qué estaba tan triste, era de que a pesar de todo igual lo podía hacer matar. A pesar de eso y de las consecuencias, fue allí con la verdad. Es que, sin dudas, Nehemías tenía la confianza puesta en Dios y lo que Dios iba a hacer a través de él. Pienso un poco ahora, mientras expongo este capítulo, de que con tantos hijos de Dios ha pasado esto, ¿no? Y pensaba en Pablo, en la seguridad de él, ¿verdad? Delante de Dios, seguridad de que Dios iba a cumplir la promesa, que él sabía cuál era su destino y sabía que no iba a morir, por ejemplo, hasta que no llegara a Roma. Una cosa también que habla acerca del rey es la empatía que sintió el rey hacia Nehemías, hacia lo que él estaba sintiendo, la amistad de querer también corresponder a la lealtad de Nehemías y poder cubrir esta necesidad, cubrir la necesidad, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, cuando venimos a la reunión de oración como todos los miércoles, se presentan, ¿verdad?, motivos de agradecimiento y también necesidad, peticiones de los hermanos y, y las elevamos al Señor, pero también tenemos que estar
sensibles a la voz de Dios, si el Señor a través de esa necesidad nos muestra a nosotros, que somos nosotros los que tenemos que capaz cubrir esa necesidad, ¿verdad? Satisfacer esa necesidad. No solamente elevarla a Dios, sino en el corazón sentir esa necesidad del hermano y si el Señor nos muestra, tenemos que obrar en consecuencia. Imagínense en esos momentos que se estaba batiendo ni más ni menos que el futuro del pueblo de Dios, cuando el rey le dice a este copero: "¿Qué quieres? ¿Qué cosa pides?", ¿verdad? Y él enseguida levanta la voz a Dios para que Dios le muestre lo que tiene que decir. Y para nosotros también esto es una enseñanza en cada situación. Acá me imagino que estaban, ¿no?, cara a cara, él allí tal vez secándose las lágrimas, no sé si estaba alguna lágrima corriendo por el rostro de Nehemías, pero no había tiempo para decirle: "Ya vengo, rey, voy a mi cámara allí a orar a mi Dios". No, me imagino que fue una oración allí rápida, tal vez en el momento, ¿verdad? Se acordó del Señor, dijo: "Señor, ayúdame, ¿qué tengo que decir?". Este, y esto es parte de aquello de orar sin cesar, ¿verdad? De tener una relación con el Señor constante, de en cada momento dirigirnos a Él, y sin dudas que lo hizo Nehemías. Tenía al Señor presente en cada situación, en lo que el Señor estaba haciendo a través de él. Era el Señor y no era él, y por eso requería del Señor para que lo guiara en lo que tenía que responderle al rey. Una vida cercana a Dios, una vida de oración. Se ve que también que tenía Nehemías, a pesar de su juventud y a pesar de la distancia que tenía con el pueblo, como ya hemos visto repetidas veces. Dice en el versículo 5: "Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, si está contento conmigo", dice la versión NTV, ¿no? He hallado gracia delante de ti, si está contento conmigo, quiere decir, en esta otra versión: "envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré". Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: "¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuánto volverás? ¿Y cuándo volverás?". Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Hay cosas que, a pesar de que el tiempo pasa, hay cosas que no se borran, ¿verdad? Como era este amor de Nehemías hacia Dios, esto de tenerle siempre presente, esto de recordarle a él, de ir en oración antes de tomar decisiones, y esto de que si el rey está contento conmigo, sin duda que le llevaba a una respuesta obvia, ¿no? Estaba guiando al rey a una respuesta casi consecuente a la lealtad de Nehemías de todos esos años, a su amistad, al consejo tal vez que habrá pedido alguna vez a Nehemías. Era una respuesta obvia prácticamente que iba a recibir. Pero también, si he hallado gracia delante de ti, no tengo presente cuántos años llevaba ya Nehemías siendo copero del rey, pero toda esta vida, me imagino que también para tomarle como copero habrá averiguado sus antecedentes, su conducta, su relación, su estudio, para el tema de los consejos, cuán leal era, cuán reservado por los temas también que iba a escuchar allí cerca del rey. ¿Y cuánto tiempo lleva a lograr esto? Pensaba también. ¿Cuánto tiempo lleva a lograr esta reputación, digamos, toda una vida, el testimonio
¿verdad? Intachable. Dice, si he hallado gracia delante de ti. O sea, si estás contento conmigo, con mi servicio, con mi lealtad. Y pensaba también que cuánto tiempo lleva edificar esto y algo que se ha repetido tantas veces, cuán fácil o cuán rápido es destruirlo o que se venga todo abajo. Por parte de nosotros, hacia nosotros mismos, o tal vez por parte de nosotros hacia otra persona, hablando mal, mintiendo, murmurando, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo una cosa y cuán fácil ante un error, tal vez ante un pecado, caer y echarlo todo a perder? Y acá también hay la última pregunta que le hace allí el rey: ¿cuándo volverás? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Que notaba, que dice mucho de Nehemías también. Esto que veníamos meditando acerca de su conducta, de su lealtad, ¿verdad? Habla de el vínculo especial que se había tejido entre ellos todo el tiempo. Es una gran pregunta. Muestra que Nehemías no era un siervo más, era un siervo especial. Y la confianza, la dependencia. Y pensaba, ¿qué pasa con nosotros? ¿Verdad? Cuando a veces nos ausentamos por algún tiempo, ¿verdad? Nos preguntan cuándo volverás o nos extrañan, no solamente aquí en el ámbito de la iglesia, sino tal vez donde nos movemos, ¿verdad? En el trabajo, no sé, donde sea, en el estudio, con la familia. Si nos vamos, se nota la ausencia, pero por hacer cosas buenas, ¿no? Obviamente. Por eso esa pregunta que encierra mucho de lo que era Nehemías y que qué bueno también que piensen cosas similares de nosotros. Y no depende de las personas. El que no nos extrañan, no podemos decir, ellos son así, ¿no? Depende de cada uno, de nosotros mismos, de nosotros y de cada uno de nosotros. Bueno, el tiempo que le iba a durar esta tarea, este trabajo, fue de 12 años. Allí en el capítulo 5, verso 14, menciona esto. Y saben que esta autorización de parte de Artajerjes no hace otra cosa que disparar un reloj del tiempo que el Señor le mostró a Daniel en el capítulo 9. Allí arranca el reloj del tiempo hasta la venida del Mesías, la muerte del Mesías, luego un tiempo de pausa, que es la que estamos viviendo ahora, el tiempo de gracia de la iglesia, es una pausa, en que el mundo espera que esa última semana de 7 años arranque nuevamente, que va a ser luego de que la iglesia sea arrebatada, esos 7 años de tribulación. Y les leo allí, Daniel 9:24 dice, 70 semanas, son 70 semanas de 7 años cada uno, es 70 por 7, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es esta orden de Artajerjes, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
esta es la última semana. A la mitad de la semana, los 3 años y medio de la tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego viene la gran tribulación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el reloj de Dios allí que le muestra a Daniel. Y bueno, acá le da el clic de que comience a correr. Ahora estamos en finalizadas las 69 semanas, en este tiempo de pausa. Y en el versículo 7 continuamos con el pasaje, dice: además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vienen luego los gobernadores desde el otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Esta salida de Nehemías con alguna comitiva no iba a ser otra cosa que despertar sospechas que algún levantamiento contra el imperio persa se podía estar dando allí desde Jerusalén. Entonces es que él le pide estas cartas, que era para transitar dentro del imperio, para que, como dice ahí, los dejen pasar. Cartas allí, digamos, firmadas por el rey. Vemos acá también, dice que cuando habla de enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y para lo último, ¿verdad? Lo último dice, para la casa en que yo estaré. Pone las cosas del Señor primero, ¿verdad? Y lo último que va a hacer es restaurar con parte de esa madera la casa donde él iba a habitar. Una frase también allí al final del versículo 8 dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Todo esto se lo concedió el rey, dice. Pero no fue que el rey le concedió todo esto por su reputación, por su testimonio, por su lealtad. No, él esto lo dejaba de lado, él desechaba todo esto. Él no tenía dudas que todo esto era por la mano de Dios, la buena mano de mi Dios, dice, lo llama como suyo, es nuestro Dios personal, a nosotros nos está hablando ahora, con nosotros trata personalmente, ¿verdad? Mi Dios es un Dios de él, ¿verdad? Y esa mano buena sabía que estaba sobre él. Toda la gloria se la daba a Dios. Esta es la segunda vez que lo dice. Lo va a decir 2 veces más. Esto es lo que se enmarca como algo que lo dice 4 veces entonces allí Nehemías. Es algo importante, muy importante, ¿verdad? Que así como vimos todo el tiempo que lleva, ¿verdad? Construir, ¿no? Construir el testimonio, ¿verdad? Todo esto que vimos hace un rato, esto no era para él. Para él no era por esto, ¿verdad? Que el rey le había concedido esto. Era por la buena mano de Dios. La gloria era para Dios y no por lo que él había estado haciendo tantos años. Detrás de cada detalle, en todas las situaciones, Nehemías siempre ve a Dios, ¿verdad? Y confía en la persona de Dios. Es por Dios, es por la mano de Dios sobre mí. El Señor no nos deja. ¿Acaso piensas que por algo que estás pasando que el Señor te ha dejado? ¿Que el Señor te ha dejado? ¿No será que yo he dejado al Señor? ¿Que yo le he dado la espalda? ¿Que yo cuando escucho su voz, claramente, muchas veces, hago oídos sordos? Lo escucho, qué bueno escuchar su voz, qué bueno emocionarme escuchando su voz,
y me voy para mi casa y vuelvo el domingo que viene y lo escucho de nuevo y capaz que el Señor nuevamente nos está hablando sobre lo mismo. Y está bueno escuchar la voz. Otra cosa también que vemos acá importante, que podría decir, por ejemplo, si él confiaba tanto en Dios, ¿por qué pide estas cartas? ¿Por qué pidió las cartas para que no le pasara nada? Si estaba la mano de Dios con él, ¿no? Esto podríamos pensarlo. A eso de las 7 de la tarde estaban vacunando a mi hijo allí en un policlínico. Pero uno dice, si confiamos en Dios, y puede decir a Giselle, ¿para qué le vamos a vacunar? ¿No se va a enfermar? ¿No? ¿Cómo se va a enfermar si confiamos en Dios? Sería algo similar a esto, ¿verdad? Vemos también la prudencia que tenía Nehemías en su andar, ¿verdad? Era precavido. Vamos a ver en un rato también los reconocimientos, ¿verdad? El tiempo que pasó a sola con Dios para ver lo que tenía que hacer, ¿verdad? No hacer nada apresurado, no nada a las corridas, la prudencia de él. Dice en el versículo 10, y también acá hay una palabra que siempre la menciona de él, el pero. Muchas veces hay un pero, ¿verdad? Y acá hay algo, ¿verdad? En contra, ¿verdad? Que se le pone en contra a la misión que va a tener, que tiene Nehemías, y a estos personajes y junto a otros, que más tarde también menciona a un árabe, que son Sanbalat, Oronitas y Tobías el siervo. Dice, pero oyéndolo, Sanbalat, Oronitas y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Les disgustó en extremo. O sea, si había alguien que no quería el bien de los hijos de Israel, eran estos dos personajes. Luego se suma algún otro, pero estos dos, Sanbalat Oronita y Tobías el siervo amonita, allí había unas imágenes ahí que mostraba de qué zona eran. Ahí Sanbalat, ¿verdad? Al norte, y al oeste, perdón, al noreste estaba Tobías. Y después más tarde se menciona un árabe que estaría al sur. Por todo esto que estaban allí alrededor de Israel, algo similar a lo que ocurre ahora, todos los que rodean a Israel no lo quieren para nada, ¿no? Y esto quedó bien, quedó claro con esta frase que Nehemías, al escribir, este, los presenta de esta manera, ¿verdad? Que viniese alguno, no importara quién, no importara quién, en procurar el bien de los hijos de Israel. No podían oponerse deliberadamente a la misión que traían ellos, porque era una misión que contaba con el visto bueno del rey, si no era oponerse a una orden del rey. Pero de alguna manera se iban a encargar de ser un estorbo allí para la obra. Una posición encubierta, algo oculto, ponía yo acá. Era una pérdida de tiempo para ellos, ¿verdad? Era un partido perdido, como quien dice. Dios estaba detrás de todo esto. Y por si fuera poco, todavía el rey, el gobernador del imperio del mundo conocido de aquella época, había sellado que lo iban a hacer. Pero igual ellos iban en contra de esto. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos oposición muchas veces. A pesar de que estemos haciendo la voluntad del Señor, de que estemos sirviéndole, tal vez en algún ministerio, hay oposición del enemigo. El enemigo se encarga de esto. Y la oposición puede ser muchas veces esto, desalentarnos, de estimularnos. Tal vez, como vamos a ver un poco más adelante, la burla, ¿verdad? También. Todo esto no es otra cosa que desalentar, bajar los ánimos, ¿verdad? Y también no deja de ser una pérdida de tiempo, porque perdemos tiempo a veces para recuperarnos de estas caídas que podemos tener, tal vez tropiezos, que podemos estar sirviendo al Señor de otra manera. Rápidamente el versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén
Y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Esto era al suroeste, la puerta que estaba más al suroeste, luego dio una vuelta de los muros en sentido antihorario, hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Acá muestra la destrucción que había, ¿no? Habían tirado todas las piedras, estaba todo que ni aun a caballo podía transitar. Ha tenido que dar una vuelta, esquivar toda esa destrucción. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle, que fue por la que salió, y me volví. Llegó al lugar, ¿por qué esperó 3 días? ¿Por lo cansador del viaje? Yo no creo que haya sido por lo cansador del viaje. Algo le mencioné hace un rato de que para mí fue un tiempo que se tomó para estar con el Señor, para meditar, para poner esto delante del Señor. Seguramente que le consultó a Él. ¿Y por qué esperó la noche también? Me preguntaba. ¿Por qué esperó la noche? Sin duda que lo arrancó de noche, porque luego de estar esos 3 días hablando con el Señor, ¿verdad? Y viendo cómo iba a ser la tarea, cómo iba a empezar, surgió esto, ¿verdad? De hacer un reconocimiento bastante en secreto y en horas nocturnas. Y dice que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Versículo 12. Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Y esto es algo de lo que hemos hablado en este rato y algo de lo que al comenzar esta charla yo les decía, ¿verdad? Era un arduo trabajo que tenía por delante. ¿Cuántos años le llevó? 12 años. Sin duda que en el invierno no iba a la casa y tenía la estufa para estar calentito, ¿verdad? Y era un trabajo de obra. Allí tenemos a Richard y a otros tantos hermanos que trabajan, ¿verdad? Que hay que poner el físico, poner el hombro. Si bien él era joven, pero Dios le había puesto en su corazón que tenía que hacer esto. Él estaba seguro que Dios le había puesto esto en su corazón. Y bueno, queridos, si el Señor ha puesto algo en nuestro corazón, que nos libre el Señor de decirle que no, ¿verdad? No tenemos motivos para decirle que no al Señor si Él nos pone algo en nuestro corazón para hacer. Si Él nos habla, ¿verdad? Como lo puede estar haciendo ahora, lo ha estado haciendo, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué esperó Nehemías? Esperó el tiempo que le llevó estar a sola con Dios y orar, ayunar. Él no esperó, tengo 28 años, no, voy a tener que estudiar un poco más de ingeniería, de la obra, de cómo levantar paredes, me voy a tener que preparar en algún instituto bíblico, hacer un año en Berea, después ir a Palabra de Vida, después no sé, al norte, allá, a estudiar, 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 estudiar. Está bien estudiar, pero hay personas capaz de acercarnos a nuestra casa que se están perdiendo y no le hemos hablado del Señor. Hay posibilidades de ir a Durazno, por ejemplo, y ya los animo, sobre todo a las hermanas, que faltan hermanas. Hay damas allá que precisan el consejo. A veces vamos y somos solos varones, y no es lo mismo, ¿verdad? Hay temas que no los comparten con los varones. Y hay veces que los varones que vamos no tenemos tiempo casi de conversar con todos. Ayer fueron 2 y no dio el tiempo para conversar con todos. Y eso lo expresan los hermanos de allá, lo expresan los de Durazno.
Dios había puesto en mi corazón que hiciese. Dice el 16, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En la época, ¿verdad?, de Israel en el desierto, muchas veces Moisés esgrimía aquello de si cuando Dios a veces enojado por la dureza del corazón del pueblo, decía de quitar su vista de ellos, ¿no? Moisés esgrimía de, ¿qué van a decir las naciones? Que los has abandonado, los sacaste para que mueran en el desierto, ¿no? En varias ocasiones se esgrime esto. Y esto de que el pueblo estuviera en esta deshonra, no hacía otra cosa indirectamente que decir, ¿dónde está el Dios de los judíos? ¿Dónde está el Dios de Israel? Esta deshonra, esta vergüenza también, ¿verdad? Llegaba al Dios de ellos. Y esto ellos lo sintieron. El Señor les anima, Nehemías les anima, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en deshonra. Y esto del muro, que era la defensa de las ciudades en aquella época, era fundamental para levantar allí la ciudad, para levantar la ciudad nuevamente. Dice en el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Acá es la tercera vez en este corto pasaje del capítulo 2 que Nehemías toma su tiempo para hablar de la buena mano de Dios, de que la mano de Dios había sido buena sobre él, y esto era lo más importante, era lo primero, y también le dice que las palabras que el rey les había dicho. Y esto fue más que suficiente para que estas personas que estaban allí con él se esforzaran y comenzaran la obra. Nehemías nuevamente da la honra a Dios, permanentemente lo hace, que no son sus fuerzas ni su desempeño. Dice, así esforzaron sus manos para bien. La pregunta ahí está casi cantada. ¿Se puede acaso esforzar las manos para mal? Claro que sí. Esforzaron sus manos para bien de lo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías que el pueblo tenía que hacer. Nehemías tenía que dirigir la obra y el pueblo tenía que hacer. Esto eran, ¿verdad? Las manos para bien. Podemos levantar nuestras manos para mal si hacemos lo que el Señor no quiere. Ya sabemos lo que es, no hacer su voluntad, ¿verdad? Deshonrarle con nuestras vidas de pecado, por ejemplo, pecados escondidos. ¿Se pueden levantar las manos para mal? Claro, se pueden levantar las manos para mal. Bueno, que el Señor nos libre de esto, si somos conscientes de lo que le costó al Señor que fuéramos sus hijos. Dice el versículo 19, y ya terminando, pero, acá otro pero, nuevamente aparecen estos personajes. Cuanto lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, bueno, acá estaba ya a la luz, ¿verdad? ¿Cuál era la misión de Nehemías? Hicieron escarnio, burla de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y bueno, esta era la carta que ellos podían sacar. No podían ir directamente en contra, porque el rey había dado orden. Pero acá ellos, la trama de ellos, la astucia de ellos, como la astucia que usó la serpiente allí en el Edén,
se están rebelando contra el rey, ¿verdad? Esta misión la están transformando en una rebelión contra el imperio. Y de esta manera astuta actúa el enemigo y también sus seguidores, aquellas personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Muchas veces actúan de esta manera, con astucia. El permiso de la orden de Dios y el permiso que le había otorgado el rey, ¿verdad? Daba para que esta misión, esta tarea fuera una victoria. Aquellos que se oponían no tenían ni la una ni la otra, no tenían ni la orden de Dios para hacer esto, ¿verdad? Para ir contra esto, ni tampoco tenían el permiso del rey. Y 4 veces, puse yo aquí al final, se nota la confianza en Dios que tenía Nehemías, que le consideraba permanentemente, que iba a él, ¿verdad? Desde el capítulo 1 en oración, ¿verdad? A pesar de todo lo que ya habíamos visto. Y otra cosa que dice aquí al final, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. No fueron algunos, fueron todos los que estaban allí. La importancia de la unidad, ¿verdad? Se tocó la trompeta allí para hacer algo que el Señor le había mostrado a Nehemías, y allí todo el pueblo, todos los que estaban allí, ¿verdad? Fueron en unidad y bueno, al final se logra el objetivo. La importancia también de la unidad, queridos, entre nosotros, ¿verdad? Vemos también en la iglesia primitiva los problemas que habían de separación, de grupos, ¿verdad? Y esto no puede haber. No puede haber predilecciones sobre algunos hermanos sí y sobre otros no. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por el ejemplo de Nehemías. Gracias, Padre, que cuando tú le llamaste, a pesar de la distancia, a pesar de estar tan lejos, Señor, él no dio vuelta la cara. Señor, él te escuchó y actuó en consecuencia, Padre. Gracias que muchos de nosotros también, estando lejos de ti, una vez escuchamos tu llamado, Señor, eso que no entendemos aún hoy, de cómo nos elegiste, Padre, de, del mundo, de la oscuridad, del pecado, allí tú nos llamaste y vinimos a ti, vinimos a la luz, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a tener corazones dispuestos a estar atentos, sensibles, a escuchar tu voz, Señor, en lo que tú quieres para nosotros. Guía también, Señor, a los ancianos de esta iglesia en lo que tú quieres, Padre, de nosotros. También que pongas en ellos corazones sensibles a escuchar tu voz, Señor, y junto a nosotros también decir un sí, estar unidos, Padre, y Señor, darte siempre la gloria y la honra a ti. No es por lo que somos, no es por lo que sabemos, por lo que hemos estudiado, Señor. Eres tú, Señor, obrando en nosotros, es tu Espíritu Santo. La gloria sea a ti solamente siempre, Señor. Y agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén.